Bienvenidos a esta sesión. A ver, la economía convencional casi siempre nos habla de equilibrio, de armonía, pero si echamos un vistazo a la historia, lo que de verdad vemos son crisis, son conflictos, son cambios constantes. Hoy vamos a analizar una teoría que precisamente intenta explicar por qué pasa esto y nos ofrece una lente completamente diferente para entender el mundo capitalista. Es que aquí está el gran rompecabezas, ¿verdad? Por un lado, la teoría económica que domina en las aulas nos pinta un sistema estable, casi perfecto. Y por otro, la realidad, la historia del capitalismo, es una auténtica montaña rusa de conflictos, de crisis y de transformaciones profundas. Entonces, ¿cómo conectamos esas dos cosas? Esa es la pregunta que la economía tradicional muchas veces no sabe cómo responder. Y es justo en esa insatisfacción, en esa grieta, donde entra en escena el economista Michel Aglietta. Él, junto a otros pensadores, propuso un marco de análisis totalmente distinto. Uno que no ignora la historia, sino que de hecho la convierte en su pieza central. Bien, para entender la propuesta de Aglietta y la escuela de la regulación, primero tenemos que pararnos a desmontar el concepto clave de la economía neoclásica. Es una idea muy potente y, como vamos a ver, también profundamente engañosa. El concepto es el de equilibrio general. La verdad es que suena muy tranquilizador, ¿no? Una visión de la economía donde todo encaja a la perfección. El problema es que para poder construir este modelo tan ideal, la teoría tiene que dejar fuera todo lo que lo complica en la vida real. Las instituciones, las relaciones sociales, el conflicto y la historia misma. Digamos que es como una fotografía perfecta, de un mundo que en realidad nunca está quieto. Y claro, ahí está su mayor debilidad. Cuando llega una crisis de verdad, un momento de cambio profundo, este modelo tan estático se hace añicos. Sencillamente no nos sirve para entender las fuerzas que están moviendo el mundo porque, desde el principio, decidió que era mejor ignorarlas. Vale, frente a ese callejón sin salida, la Escuela de la Regulación nos ofrece una alternativa, una que de verdad cambia por completo las reglas del juego del análisis económico. Y aquí está el cambio de mentalidad fundamental. Dejamos de pensar en la economía como esa foto fija en perfecto equilibrio y empezamos a verla como lo que es, una película. La pregunta ya no es cómo se alcanza el equilibrio, sino más bien cómo consigue un sistema lleno de contradicciones como el capitalismo seguir funcionando y transformándose a lo largo del tiempo. Y la respuesta que nos da esta teoría es el concepto de modo de regulación. Pensemos en ello como el pegamento social y económico del sistema. Es todo el conjunto de reglas, tanto las formales, las leyes, como las informales, las costumbres sociales, que mantienen todo funcionando. Son las instituciones que organizan cómo producimos, cómo consumimos y que, por supuesto, van cambiando con el tiempo. Si observamos esta tabla, el contraste es brutal. Es que son dos maneras de ver el mundo completamente opuestas. Donde una ve armonía, la otra ve conflicto social como algo normal. Donde una ve el tiempo como algo abstracto, casi irrelevante, la otra lo ve como el motor del cambio. Y lo más importante, las crisis dejan de ser shocks externos o accidentes para convertirse en una parte fundamental, inherente, del propio sistema. Muy bien, pasemos a ver cómo funciona esto en la práctica. Si el sistema se transforma, ¿cuál es exactamente la fuerza que impulsa ese cambio? ¿Dónde está el motor? Pues el motor de todo este proceso, según la teoría de la regulación, es lo que llaman la relación salarial. Y ojo, esto es mucho más que un simple contrato de trabajo o una nómina a fin de mes. Es el nexo central que define no solo cómo se produce, sino también cómo se consume. Es decir, define cómo se organiza todo el modo de vida de la gente trabajadora. Y este ejemplo del siglo XX es brillante para entenderlo. Primero, se revoluciona la forma de trabajar con la cadena de montaje. Eso permite una producción en masa brutal que, a su vez, necesita un consumo también masivo para darle salida. Y así se transforma el modo de vida de los trabajadores, que ahora pueden comprar coches, electrodomésticos. El resultado, se crea un nuevo modo de regulación que conocemos como Fordismo y que garantizó décadas de crecimiento estable. Para ver esta teoría en acción, Aglietta nos propone un laboratorio de pruebas casi perfecto, la historia económica de los Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Bueno, la idea de Aglietta es que allí el capitalismo creció de una forma, digamos, más pura, sin las viejas estructuras feudales o aristocráticas que seguían pesando en Europa. Esto nos permite observar las leyes de su evolución con muchísima más claridad, casi como si estuviéramos en un laboratorio. Esta cronología es fascinante, porque vemos la teoría en movimiento, pura y dura. Miren cómo después de la Guerra Civil se sientan las bases de un mercado nacional. Luego, en los años 20 y 30, esa nueva forma de producir en masa choca con las reglas antiguas y ¡boom!, estalla la Gran Depresión. De esa crisis nace un nuevo pacto, el modelo fordista, que nos da décadas de crecimiento, hasta que, claro, entra en su propia crisis en los años 70. Lo que vemos es un patrón clarísimo. Cada crisis es en realidad una transición.
Y todo esto nos lleva a la idea más potente de toda la teoría, una que de verdad redefine por completo lo que entendemos por una crisis. Porque lejos de ser un simple fallo, la crisis es en realidad un momento de creación. Esta cita de Aglietta es para pararse a pensarla, porque lo cambia todo. Una crisis no es solo que la economía se rompa, es una ruptura que abre periodos de intensa creación social. Es el momento en que las viejas reglas del juego dejan de servir y la sociedad se ve forzada a inventar un nuevo conjunto de reglas para poder seguir adelante. Por lo tanto, el punto crucial con el que nos tenemos que quedar es este. Las crisis no son un error en el sistema, son el motor de su propia transformación. No son un paréntesis para luego volver a la normalidad de antes, no. Son el momento exacto en el que se produce un cambio irreversible que da lugar a una nueva forma de capitalismo. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final, una tarea para la reflexión. Si aplicamos esta misma lente a nuestro presente, al mundo de hoy, ¿qué modo de regulación nos gobierna? ¿Y cuáles son las contradicciones que podrían estar ya gestando su próxima gran crisis y, por lo tanto, su próxima gran transformación? Ahí queda la pregunta.